a los que no asisten. Aunque me he dado cuenta que no la ven, entonces yo siento a ratos que como que pierdo el tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Si me escuchan, porque es que no escucho a nadie, ni siquiera saludaron. Señora profe, sí te escuchamos. Sí, porque hoy ni siquiera saludaron. Va a listar mi tabla periódica, que la necesitamos. Espero que tengan a la mano su tabla periódica. ¿Listo? Entonces, disminuir acá. Entonces, el tema de hoy es la notación espectral. Entonces, esta notación espectral es una manera o un mecanismo que tenemos para poder, ¿qué? Ubicar los electrones de un átomo alrededor de él y saber cómo se encuentran distribuidos. Entonces, esta configuración electrónica o notación espectral, entonces está basado en dos cosas, en unos niveles de energía que están numerados del 1 al 7 y que tienen una capacidad de albergar un número determinado de electrones. Pero estos niveles de energía tienen en su interior unos subniveles de energía. Entonces, qué pena acá. Les salgo un momentico y les pongo acá un dibujito. Listo. Entonces, el átomo típico que nosotros hemos visto es el que tiene adentro los protones y los neutrones. Qué pena el dibujo, pero es que esto con Paint es complicado. ¿Listo? Acá adentro vamos a tener los protones que tienen carga positiva, los neutrones que tienen carga neutra y los electrones que tienen carga negativa. ¿Listo? Eso ustedes lo vieron en primaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferentes niveles, diferentes modelos atómicos. Entonces, tenemos que aquí alrededor se van a encontrar unos aros o unas órbitas como el sistema solar, en donde van a ir ubicados los electrones. ¿Listo? Entonces, en estas órbitas van a ir ubicados los electrones, pongámoslos de otro color. Entonces, digamos aquí, vino tinto, los electrones van a ir nadando y van a ir girando alrededor del núcleo que está conformado por los protones y los neutrones. ¿Listo? Pero resulta y pasa que este modelo atómico no es así plano como lo estoy dibujando yo, sino que los electrones dibujan diferentes órbitas a través del núcleo, alrededor del núcleo diré. Entonces aquí adentro tengo los neutrones, los protones, todos arrumaditos, y van a dibujar diferentes órbitas, que el modelo es este. ¿Sí se acuerdan de haberlo visto antes? Igual giran alrededor del núcleo las diferentes órbitas, ¿listo? Pero para mayor facilidad lo dibujamos así plano como este, pero en realidad el sistema atómico es de esta manera. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones que exista en nuestro átomo, de esa cantidad que exista, entonces va a variar el número de órbitas que se señalen a su alrededor. Entonces tenemos que la primera órbita sería la 1, ¿listo? En esa solo cabrían 2 electrones. La segunda órbita van a caber 8 electrones, pero tenemos que ese segundo nivel o esa segunda órbita no está conformada por solo una órbita, sino por 2 órbitas. Y ahí ya entonces van a caber 8 electrones y tiene unos subniveles. Entonces la primera va a ser, se va a identificar con la letra S y la segunda se va a identificar con la letra P. Entonces me devuelvo aquí a la presentación de PowerPoint. Entonces tenemos primer nivel de energía, o sea, primer círculo de órbita alrededor del núcleo.
entonces solo van a caber 2 electrones. Y esos 2 electrones están en esa órbita, se llaman S. ¿Listo? En la segundo nivel de energía, entonces dije yo que cabían 8 electrones, pero no caben sino en S, siempre van a caber 2 electrones, y en P van a caber 6 electrones. ¿Listo? Entonces, si sumamos 2 más 6, da 8 electrones, que son los que caben en nuestro nivel de energía. En el tercer nivel de energía, entonces tenemos que caben 18 electrones, y entonces, como son 18 y en el S solo caben 2, en el P caben 6, entonces en el D van a caber 10 electrones. Y así sucesivamente. En el cuarto nivel de energía, entonces tenemos que ya no son 3 subniveles, sino son 4 subniveles. Y ahí tenemos el subnivel S, que caben 2 electrones, el P, que caben 6 electrones, el D, que caben 10 electrones, y el F, que caben 14 electrones. Entonces, siempre tener claro cuántos electrones caben en cada uno de los niveles. Entonces, siempre digan, en S caben 2, en P caben 6, en D 10 y en F 14. ¿Listo? Entonces, a través de estos niveles, el máximo nivel es el 7. ¿Listo? Y los subniveles, entonces ya sabemos que son 4. Entonces, el principio de la mínima energía en este modelo atómico y en esta organización de los electrones alrededor del núcleo, entonces los electrones siempre deben ir yendo de menor nivel de energía a mayor nivel de energía. Entonces, si yo tengo un átomo de 8 electrones, no me puedo pasar de una vez al segundo nivel de energía, sino que tengo que ir llenando los orbitales. Entonces, primero lleno este orbital y tendría 2 electrones. En el segundo iría primero el S, entonces sumo otros 2, llevaría 4 electrones. Y en el tercer subnivel, en este, entonces como ya llevo 4 electrones y yo dije que era un átomo de 8, entonces voy a completar con los otros 4 electrones para un total de 8 electrones. Entonces siempre tienen que llenarse de menor energía a mayor nivel de energía. No puedo poner los electrones como yo quiera, los tengo que tener organizados. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda? No, señora. Listo. No, señora. Entonces pasamos acá. Esta notación, entonces, ¿cómo la vamos a escribir? Entonces la notación espectral o la estructura, esta notación se escribe de la siguiente manera. Se escribe un número grande que va a especificar el nivel de energía. Y tenemos que son 7 niveles de energía, numerados con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este nivel de energía nos va a decir también el periodo al que pertenece un elemento. Entonces toca que tengamos pendiente esta notación espectral, porque con ella vamos a identificar a qué grupo y a qué periodo pertenece un elemento, que la clase pasada lo hicimos fue ubicándolo en la tabla periódica, pero si yo no tengo esta tabla periódica, puedo hacer esta notación espectral y sabría a qué grupo y a qué periodo pertenece ese elemento. Entonces, el primer número, que es grande, va a decir el nivel de energía. Luego va una letra en minúscula o en mayúscula, no importa, y es el subnivel que va a identificar el subnivel. Entonces, ¿qué subniveles hay? El S, el P, el D y el F. Y en la parte de arriba, en superíndice, tiene que ir escrito allá chiquitito arriba, es el número de electrones. Entonces, para escribir la notación espectral, tenemos que tener nuestra tabla periódica y conocer el número atómico. Entonces, el número atómico del boro está acá, es 5. Entonces, debo yo saber el número atómico. ¿Qué nos dice el número atómico? El número de electrones, el número de protones y el número de electrones que tiene un átomo.
Entonces, a medida de que un átomo tiene mayor cantidad de neutrones, electrones y protones, pues más grande va a ser este átomo. Entonces, a medida de que sea más grande, pues va a ir llenando cada vez más niveles de energía. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, siempre la vamos a escribir de esta manera. Nivel, subnivel y número de electrones. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hay unos pasos. Este diagrama se llama el diagrama de Moeller. Este diagrama nos permite poder ubicar cada uno de el número de electrones que tenga un átomo y poder escribir en fórmula, pues, la notación espectral. Pero siempre, ténganlo en cuenta, siempre, chicos, siempre, siempre, siempre deben guiarse por la flecha. Si ustedes se saltan en algún momento, si no siguen esta flechita en el orden que es o dibujan mal este diagrama de Moeller, pues resulta y pasa que su notación espectral va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que yo pueda escribir esta notación espectral? Primero, tenemos que escoger un elemento. ¿Listo? Tenemos que seleccionar ese elemento y debemos mirar el número atómico que tiene el elemento en la tabla periódica. Y ese, como les decía ahorita, nos indica cuántos electrones, neutrones y protones tiene un elemento. Y luego debemos pues empezar a usar este diagrama, el diagrama de Moeller, haciendo el recorrido exacto. ¿Listo? No nos podemos saltar. Solo debemos seguir la flecha e ir colocando el número de electrones que caben máximo en cada nivel y subnivel de energía. Entonces recordemos siempre que en S caben máximo, ¿cuántos dice acá? 2, por eso aquí tiene todas el número 2 como exponente. En P caben máximo 6, en D caben máximo 10 y en F caben máximo 14. Y tengan en cuenta lo que estoy diciendo, caben máximo ese número. O sea que yo puedo poner un número menor al que cabe en ese nivel de energía. Entonces, en el primer nivel de energía en ese puedo poner 1 o 2 electrones, pero no puedo poner más. Puedo poner o 1 o 2. En P puedo poner 1 electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, o 6 electrones, dependiendo el caso. Si estoy en el subnivel D, puedo poner hasta 10 electrones. Entonces, si necesito poner 1, pongo 1, o puedo poner 2, o puedo poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, o 10 electrones. Y en el 14 debo poner de 1 a 14 electrones. No es que tenga que embutir a las malas los 14 o los 10 o los 6 o los 2. No, va de acuerdo a la necesidad que tengamos y a la cantidad de electrones que tenga el átomo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este primer ejemplo es súper chiquito. Tenemos el sodio. Si miramos el sodio, ese elemento pertenece al grupo 1A y al periodo 3 y tiene 11 electrones. Entonces, ¿qué debo hacer siempre? Porque es que tuve problemas con eso, con el otro grupo. Siempre deben colocar el símbolo, luego el número atómico y luego el igual. Y ahí sí empezamos a hacer la fórmula, porque es que aquí me escriben a veces otra cosa y no es así. Siempre debe ir el símbolo, el número atómico y el signo igual, y ahí sí empezamos a hacer la notación espectral. Entonces, estos subíndices dicen el número de electrones que debe tener nuestro átomo. Entonces, nuestro átomo tiene que tener 11 electrones. Entonces, a medida de que yo vaya recorriendo este arbolito de Navidad,
debo ir sumando. Entonces 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Y debo ir sumando esos índices hasta que llegue al número que tiene, al número atómico de ese átomo. Entonces empezamos. Entonces 1s2, entonces voy escribiendo acá 1s2. Entonces, ¿hay cuántos electrones vamos? 2. Entonces sigo la flecha. 2s2, entonces 2 más 2, llevo 4 electrones. Sigo la flecha, 2p6, entonces 2 más 2, 4 más 6, 10. Y el número atómico es 11, entonces sigo con la flecha y el siguiente subnivel de energía es 3s, y como solo me falta un electrón, le escribo solo el número 1. Entonces, si sumamos 2 más 2 más 4 más 2 más 2, 4 más 6, 10 más 1, 11. Entonces ya tenemos la notación espectral del sodio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si miramos aquí los números grandes, entonces miramos que está el número 1, está el número 2 y está el número 3. Eso nos indicaría que ese átomo tiene 3 niveles de energía. ¿Listo? El primero tiene 2 electrones en el subnivel S. ¿Listo? Con otros 2 en el nivel S. Y 6 electrones en P y en el nivel 3 un electrón en S. ¿Listo? Pero lo importante que miremos acá es que tiene 3 niveles de energía y que nos cumpla con la cantidad de electrones que debe tener ese átomo. ¿Cuál es la cantidad de electrones? El número atómico. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque hay más ejemplos, ¿no? El secreto de esto es que ustedes sigan la flechita. No más, no necesitan nada más. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tabla periódica para ahorita los que no tengan su tabla periódica en la casa y vayamos mirando los elementos. ¿Listo? Entonces el que acabamos de ver en el ejemplo es este, el sodio, grupo 1A, periodo 3. Entonces recordemos que la clase pasada hablábamos de los grupos, entonces grupo 1A, 2A, son las verticales, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y los horizontales son los periodos. ¿Listo? Recuerden que los grupos siempre los escribimos con números romanos acompañados con letras y los periodos son los horizontales y los escribimos con los números arábigos o naturales del 1 al 7. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer otro ejemplo paso a paso. Recordemos que siempre S van a ser 2 electrones, P siempre van a ser 6, mentiras, 2 no, hasta 2, P van a ser hasta 6, D va a ser hasta 10 y F va a ser hasta 14. ¿Listo? Entonces, aquí en el ejemplo vamos a hacer la notación espectral del fósforo. Entonces, debemos escribir primero el símbolo, que está en la tabla periódica, y el número atómico, que es el 15. ¿Listo? Y empezamos con la flechita. 1s2, entonces vamos 2 electrones. Sigo con la flechita, 2s2, llevamos 4 electrones. Seguimos con la flechita, 2p6, entonces 4 más 6, 10 electrones ya llevamos. Y tenemos que llegar al 15. Siguiente, entonces 3s2, entonces llevamos 10, vamos 12. Entonces ya nos vamos acercando al número 15. Y seguimos con 3p. Y entonces no son 6 o si no me darían más electrones, sino que debo colocar el número de los electrones que me faltan para llegar al número 15. Entonces 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 3, 15. Y listo. Se escribiría así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 y confirmamos la suma. ¿Listo? Otro ejemplito. Notación espectral del rubidio. Entonces, el rubidio
es el elemento con número atómico 37. Pertenece al grupo 1A y al periodo 5. ¿Listo? Y entonces iniciamos 1s2, llevamos 2, 2s2, 4, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20, 3 de 10, ya llegamos al 30, 4p6, entonces ya llevamos 36, y el último sería 5s2, pero solo con un electrón, porque solo nos hacía falta un electrón para completar la cantidad de electrones necesarias de ese átomo. Y se escribiría así. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6 y 5s1. ¿Listo? Y sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 1, 37. ¿Hay duda en esto, chicos? Chicos, No, profe. súper fácil. No, señora. Profe, Lo único o que sea que, deben digamos, hacer, lo único que deben hacer, chicos, es seguir el arbolito, no es más, y sumar. Y yo creo que todos aquí en octavo ya saben sumar. Entonces espero que eso no sea problema, porque es solo llevar la flechita en ese mismo orden y tener claro que puedo colocar hasta máximo 2 en S, hasta máximo 6 en P, hasta máximo 10 en D y máximo 14 en F. ¿Listo? Ahora otro ejemplito. El iodo, para que no digan que es que la profe solo nos puso ejercicios con un solo electrón. El 53, entonces el 53 es un elemento del periodo 7, del grupo 7A y del periodo 5. ¿Listo? Iniciamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2. Voy a sumar a ver cuántos llevo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Todavía nos falta. Ahí ya subiríamos a 48. Y ya ahí complementaríamos 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Y habrían 5 electrones en 5p. Y listo. Y ahí ya teníamos la notación espectral del diodo y la escribiríamos así y sumaríamos y nos daría 53. ¿Listo? Cuando yo les pida ahorita los ejercicios es solo de esta manera. ¿Listo, chicos? No me tienen que comprobar la suma. O sea, es que lo escriban. Poner el símbolo, colocar el número atómico, el igual y escribir la fórmula completa de la notación espectral. ¿Listo? Listo. Esa es la actividad. ¿Listo? Y ya ahorita seguimos. Listo. Entonces, venga, les pongo acá el dibujito para que lo puedan hacer. Y damos 10 minuticos para esta primera parte. ¿Listo? ¿Sí se ve? Quedó muy chiquito. Listo. Ahí ya lo pueden ir haciendo. Ya les pongo allá. Y no se les olvide esto. Entonces, pilas al dibujarme este diagrama. ¿Listo? 7 minuticos para eso. ¿Listo, chicos? Ya pongo aquí el cronómetro. Se me perdió el reloj. Para hacer esos 3 primeros puntos. ¿Listo?
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya casi? Sí. La segunda pregunta se contesta con el mismo punto tercero. Ay, qué frío. Nos quedan 2 minutos, chicos. Me voy a poner una chaqueta. Estoy en clase, papi. Está abierto el micrófono. Recuerden, chicos, que yo ahorita en la plataforma subo el video de la clase y les habilito el link de entrega para que entreguen la actividad, ¿listo? Entonces entregan la actividad y ya ahí queda entregada y yo se las evalúo, ¿listo? Entonces deben ir entregando por medio de Edmodo. Si entregan tarde y la actividad ya está cerrada, recuerden que deben entregar a través de Gmail. Y va para todas las actividades que llevamos de después de vacaciones, ¿listo? Ahorita recuerdo cuáles son para que las tengan claras y puedan entregar ahorita antes de la próxima semana que ya se nos acaba el trimestre. ¿Listo? Entonces, ¿ya acabamos? ¿Listo? Este es el cuarto punto, ¿listo? Entonces debemos escribir la notación espectral para los siguientes elementos químicos, con los siguientes números atómicos. Entonces voy a disminuir aquí la pantalla. ¿Qué pasó? Ya les comparto de nuevo la pantalla. Que les voy a poner el diagrama ahí, para que lo tengan a la mano. Listo. Entonces, ¿alguien me colabora diciéndome qué elemento es el A? ¿Qué elemento tiene el número atómico 20? Ah, mírelo acá. ¿Qué número atómico tiene el 20? ¿Qué elemento? Sí, profe. ¿Cuál? ¿Qué elemento tiene el número atómico 20? Entonces busquen en la tabla periódica el elemento número 20. ¿El calcio? El calcio, muy bien. El 34. ¿Selenio? Sí, el 38. Estroncio. El 49. Indio. Y el 81.
Talio. Talio. Listo. Entonces recuerden que siempre debe ir escrito el número atómico, el símbolo, luego el número atómico y ahí sí escribimos la notación espectral. ¿Listo? Entonces ahí ya dejo habilitado también 7 minuticos, ¿listo? Para escribir la notación espectral de estos 5 elementos. Tenemos el símbolo, luego el número atómico y iniciamos la escalerita acá en el arbolito de Navidad o el diagrama de Moeller. ¿Listo? Ahí lo tienen más grandecito. Si tienen dudas, chicos, por favor, pregunten. Esta actividad de lo que hagamos hoy queda abierta hasta el sábado, ¿listo? Para que alcancen a subirla de modo. Si no alcanzan a subirla, recuerden que tienen que entregarla a través del Gmail. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos?
Listo, chicos, ya casi. Sí, señora. Listo. Todavía nos queda un minutico. Listo, chicos. ¿Alguien me puede decir cómo queda el del calcio? ¿Me escucha? Sí. ¿Quién es? ¿Quién me habla? Espinosa. Ah, hola, Juan. Hola, profe. El del caso es el primero. Entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3P6, 5S2 y 6S2. Espera, ¿en qué orden me los dijiste? Pues el calcio, el primerito. Sí, vuélvemelo a decir, qué pena. Ok. 1S2, 2S2, 2P6, 3P6, No, 5S2 y aquí te 6S2. saltaste. 2P6, si sigues la flecha, sigue 3S2. Ah, ok. Entonces ahí iríamos 10, 12, ahí sí sería 3P6, 18 y termina en... En 6S2. No. Entonces, por favor, si se dan cuenta, siempre siguiendo la flecha, porque aquí Juan pasó de este y de una vez se pasó para acá. Entonces, siempre debemos ir totalmente en orden. No se salgan de esa flecha, ténganla ahí siempre súper pendiente la flechita. O otra persona que me diga el del selenio. Yo, profe. ¿Quién? Emily, profe. Emily. Listo. Dime. 1S2, Sí, 2S2, sí, 2P6, sí, 3S2, sí. 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Listo, muy bien. Otra persona, el estroncio. Yo, profe, Nombre. Sergio Ávila. Ávila, listo. Dale. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 y 5S2. Listo, muy bien, Ávila. Listo. Otra persona para el indio. ¿Quién quiere hacer el del indio? ¿Cuál es el indio? El indio. Indio, ay Dios. ¿Quién quiere ser el de la nieve? ¿Quién quiere hacer el del indio, chicos? Por favor. Ahorita llamo a asistencia. ¿Nadie? Listo. Entonces, ¿quién es profe? ¿Quién? Nombre. Valentina Collazos. Listo, dale, collazos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 y 5P1. Listo, sí, señora, muy bien.
¿Y alguien el talio? Profe, yo, ¿Nombre? Emily, Listo, dale, Emily. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, D 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P1. Listo, muy bien. Listo, ahí ya tenemos el cuarto punto. Ahora el quinto punto de la actividad. Uy, acá. Entonces, aquí es el ejercicio inverso. Entonces, en el ejercicio inverso primero, en el anterior nos daban el número electrónico, el número atómico de ese elemento, y en este nos dan la notación espectral. Entonces, ¿cómo sabemos cuál elemento es? Pues sumando el número de electrones y podemos saber a qué elemento pertenece. Entonces, digamos el A. Entonces sumamos 2, 4, 6 electrones. Entonces miramos cuál de esta tabla periódica tiene el 6. Entonces el primero sería el carbono. Tienen que colocar el nombre, carbono, el símbolo, la letra C y el número atómico, el 6. Entonces lo que ustedes deben hacer es sumar estos electrones y escribir nombre, símbolo y número atómico, y por eso les puse aquí la tablita periódica. ¿Listo? Como este es más fácil, es solo sumar y eso, entonces 5 minutos. ¿Listo, chicos? Y ya revisamos cuáles son. Sí quedó claro qué es lo que deben hacer, chicos, sumar solo el número de electrones y ya podemos saber el elemento al que pertenece. ¿Listo?
Profe, una pregunta. Dime. Te escucho. Es que en el B dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, pero ahí falta un simbolito. Se saltó uno, que es 4S2, profe. Estás en lo cierto. Míralo acá, está después. Está escrito adelante, no atrás. Pero sí está el nivel. Entonces, Bueno. lo que debes hacer es hacer la suma. Voy a llamar a lista, entonces dejo de compartir pantalla un momento, ¿listo? Ahí les dejo. Voy a revisar la lista. Hoy estamos a 4 de agosto. Daniel Laviera. Laviera. Presente. Esto. Dayelis Gómez. Presente. Esto. Emily. Presente, profe. Verónica Forero. Presente. Verónica, tu hermana no ha entrado a ninguna clase de sexto. Joana Acevedo. Presente, profe. Esto. Juan Espinosa. Aquí me aparece Martínez, ¿es Luisa? ¿Eres tú, Luisa? No, profe, yo sí, Juan. ¿Martínez? Que aparece Martínez es ¿quién? ¿Quién aparece como invitado Martínez? ¿Tienes abierto el micrófono? Contéstame, por favor. Estoy siguiendo. Michelle Meléndez. Meléndez. Listo. Nicolás Barajas. Presente, profe. Nicole Flores. Nicole. Nicole. Santiago García. Presente. Listo. Sergio Ávila. Presente. Tania Barrera. Presente. Listo. Valentina Collazos.
Presente. Listo. Y Charit Bentancur. Presente. Listo. Listo. ¿Te prestas acá? Gracias. No, no es este. Ten. Listo. ¿Ya tenemos lista la actividad? ¿Listo? Entonces, ¿el elemento A, qué elemento corresponde? Al carbono, profe. Sí. El segundo. Francia. Listo. Tercero. Xenón. ¿El xenón, profe? Listo. El cuarto, el AD. Arsénico. Ajá. Y el E. ¿El E El cuál cloro. es? El cloro. Listo, chicos. Entonces, ahí voy a dejar, hasta ahí iría la clase de hoy. Dejo tarea y vamos a continuar con el siguiente tema, ya que estamos súper bien de tiempo para que no quedemos atrasados. Listo, entonces voy a dictar la tarea, entonces por favor la copian y yo ahorita de todas formas la publico en Edmodo, ¿listo? No aguanta. Entonces, estructura Lewis. Entonces, tarea, primer punto. Ay, aquí alguien me escribió por el chat. Nicole Flores, presente. Deme un segundo. ¿Quién me dijo Martínez quién es? ¿Sí será Luisa Martínez? Porque es la única Martínez que tengo. Yo creo que sí. Listo. Entonces, primer punto. Escribir las notaciones espectrales. Escribir. Escribir las notaciones espectrales de los elementos con número atómico y les voy a dictar los números atómicos. 12. ¿Vuelvo y lo dicto o voy muy rápido? Primer punto. Escribir las notaciones espectrales de los elementos con número atómico y ya les digo cuáles. $12, 3, 88, 85, 36 y 9. Vuelvo y lo repito. 12, 3, 88, 85, 36 y 9. Y el segundo punto es escribir el nombre y símbolo de los elementos del punto anterior. Recuerden siempre que la notación debemos poner el símbolo, el número atómico, el igual y escribimos la notación espectral completa. ¿Listo, chicos? Profe, ¿cuál era el segundo punto? Ya te lo repito. Escribir el nombre y símbolo de los elementos del primer punto o del punto anterior. ¿Listo? Y ahora voy a compartir pantalla. Este tema también es súper facilito. Tienen que poner cuidado desde el inicio. ¿Listo?
Entonces vamos a ver la notación espectral con relación a saber que haciendo esa notación espectral como la hacemos en nuestro cuaderno, podemos determinar en qué posición en la tabla periódica se encuentra ese elemento. No es de que vayan y lo busquen como en la primera clase de química, que lo que le decía, vaya y ubíquelo en la tabla periódica. Entonces iban y lo buscaban y decían, ah, no, en el grupo tal y en el periodo tal. Necesito que hagan el proceso y cuando yo vaya a evaluar, voy a verificar que ustedes hayan encerrado la respuesta que pertenece al grupo y que pertenece al periodo. Listo, que me lo señalen allá con un marcador, con un resaltador, con un esfero de otro color, que digan, este es el grupo, este es el periodo. Y vamos a ver también la estructura de Lewis. Entonces vamos a retomar lo que acabamos de hacer, que era aprender a hacer la notación espectral con ayuda de la gráfica o el diagrama de Moeller y vamos a utilizar esa notación para determinar grupos y periodos y al final de la clase vamos a ver la estructura de Lewis. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de ver, recordemos siempre que va el nivel de energía, que es el número grande, el subnivel con las letras S, P, D o F, y en la parte de arriba tenemos los números, la cantidad de electrones que cabe en cada subnivel. ¿Listo? Esto lo acabamos de ver, entonces me salto eso. Entonces, tengamos en cuenta que como se llama esta cosita, se llama la tabla periódica. ¿Por qué se llama tabla periódica? Porque cumple con una periodicidad. Y cuando hablamos de periodicidad es que se repiten las cosas en cada determinado tiempo o cada determinada cantidad de electrones. Entonces es como en el ciclo menstrual de las mujeres, es periódico porque se repite cada mes. Si ustedes salen una vez a Diversity o al Salitre Mágico cada 3 meses, entonces es algo periódico, algo que sucede cada determinada cantidad de tiempo. Entonces, en nuestra tabla periódica existe una periodicidad en donde los elementos tienen determinadas características y se agrupan en un mismo grupo de la tabla periódica. Entonces, recordemos que los grupos son los que van verticales. ¿Listo? Y los periodos son los que van horizontales. ¿Listo? Eso lo vimos hace la semana antepasada. Entonces, todos los elementos que pertenezcan a un mismo periodo, a un mismo grupo, o sea, los que van verticales, van a cumplir con la misma característica y todos van a tener la configuración electrónica terminada en el mismo número. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen que les tengo puesta ahí, tenemos qué grupo es este. Miren allá en su tabla periódica el que pertenece el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. ¿Qué periodo es ese? El del ejemplo que está ahí en la tabla, en la imagen. ¿En dónde están ubicados esos 5 elementos? ¿A qué periodo, a qué grupo pertenecen, diría? ¿Qué grupo pertenecen? Chicos, ¿me quedo hablando sola? Al 1A, profe. Al 1A, muy bien. Entonces, todos los elementos que pertenezcan al grupo 1A siempre van a terminar en su notación espectral en S1. ¿Listo? Entonces, todos los elementos que terminen en S1, ustedes saben que son del grupo 1A. Entonces, la configuración más externa va a ser N, que va a significar cualquier nivel de energía, o sea, el 2, 3, 4, 5 o 6. Y va a terminar en el subnivel de energía S y va a terminar siempre en la última capa con un electrón. Entonces, cuando hablamos de esta última capa que tienen los electrones, aquí en el dibujito que yo ahorita les hice, es la capa más externa, ¿listo? Entonces, esa capa más externa del átomo hace que sea la capa de valencia. Y la capa de valencia es como la personalidad de nosotros. Entonces, todos los átomos del grupo 1 van a tener su personalidad y sus características que le van a caer bien o no a otros elementos
debido a esa cantidad de electrones que nadan en su última capa. Entonces el grupo 2 ya no van a terminar en 1, sino van a terminar acá con 2 electrones. Entonces todos van a tener esas características. Entonces todos los elementos de nuestra tabla periódica van a tener su propia personalidad y esa personalidad la asigna el último nivel de energía. ¿Por qué es el último nivel de energía? Porque con ese último nivel de energía, que es el que está incompleto, es con el que ese átomo se va a relacionar con los otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los átomos siempre tienen que llenar en orden todos sus niveles de energía. Entonces, por eso íbamos pasando nivel por nivel hasta tenerlos organizados. Entonces, los que están externos son los que están propensos a reaccionar a los otros elementos que se encuentren a su alrededor y están dispuestos, pues, a relacionarse con los demás. ¿Listo? Entonces, esa última capa es la que va a caracterizar o le va a dar la personalidad a cada átomo. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejemplo. Entonces, todos los elementos del grupo 1A van a terminar en un nivel de energía y con un electrón en el subnivel S. ¿Listo? Entonces, tenemos que los elementos representativos que yo les hablaba en la primera clase, que son los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, entonces siempre van a terminar en el suborbital S o P. Entonces, los dos de este lado van a ser S y los del bloque de acá van a ser en P. Los metales de transición, o sea, los que están aquí en la mitad de esta van a terminar en el orbital D y los de abajo van a terminar en F. ¿Listo? Entonces aquí está la gráfica de lo que acabo de decir. Entonces, todo elemento que termine en S va a pertenecer al grupo 1A o al grupo 2A. Los que terminen en P van a pertenecer al grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y al 8A. Todos los que están aquí en la mitad van a terminar en el subnivel D y los de abajo van a terminar en el F. ¿Listo? Entonces ya ahí damos cuenta que los elementos los podemos ubicar según la notación espectral. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, como esto solo lo podemos saber si hacemos y escribimos toda la notación espectral, entonces les voy a enseñar cómo saber a qué grupo, o sea, el vertical, y a qué periodo, el horizontal, pertenece cada elemento según su notación espectral. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos que el grupo 1A, que se llaman los metales alcalinos, siempre van a terminar en S1 y van a tener por consiguiente solo un electrón de valencia. Los grupos, el grupo 2A, o sea, la segunda columna, son los metales alcalinotérreos y siempre van a terminar en S2 y por consiguiente van a tener 2 electrones de valencia. El grupo 3A son los elementos térreos y van a terminar en S2 y P1. Entonces, si sumamos el 2 más el 1, nos da 3 electrones de valencia. El grupo 4A, los carbonoideos, van a terminar en S2 y en P2, y si sumamos estos dos, nos da 4 electrones de valencia. El grupo 5A, que son los nitrogenoides, van a terminar en S2 y en P3. Y si sumamos 2 más 3, nos va a dar 5 electrones de valencia. Los anfígenos, entonces, van a terminar en S2 y en P4, y si sumamos 4 más 2, va a tener 6 electrones de valencia. Y los halógenos en el grupo 7A van a tener 2 en S y 5 en P, y si sumamos 2 más 5 nos da 7. Y los gases nobles van a terminar en 2 en S y 6 en P, y 6 más 2 da 8. Y si nos damos cuenta, los electrones de valencia van a ser el mismo número del grupo. Entonces, si hay un electrón de valencia, pertenece al grupo 1A. Si hay 2 electrones de valencia, pertenece al grupo 2A.
Si tiene 3 electrones de valencia, pertenece al grupo 3A. Si tiene 4 electrones de valencia, pertenece al grupo 4A. Si tiene 5, pertenece al grupo 5A. Si tiene 6, pertenece al 6A. Si tiene 7, pertenece al 7A. Y si tiene 8, pertenece al 8A. ¿Listo? Entonces, dependiendo del número de electrones de valencia, simplemente lo relacionamos. Si tiene 1, pertenece al 1A. Si tiene 2, al 2. Si tiene 3, al 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer estos ejemplos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo 1, que dice que indicar el grupo y periodo al que pertenece un elemento cuyo número atómico en química se escribe la letra Z. ¿Listo? 11. Entonces, debemos escribir la notación espectral o la configuración electrónica que acabamos de ver. Y entonces es 1s2, 2s2, 2pc, 3s2. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el grupo y el periodo? Entonces, el mayor nivel de energía, entonces miramos los números grandes, 1, 2, 2, 3. Entonces, como el número 3 es el más grande de toda la notación espectral que está escrita, ese último nivel de energía va a decir el periodo. Por eso es que acá, si se dan cuenta, en esta primera gráfica, que solo hay 7 niveles de energía, porque cada nivel de energía corresponde a un periodo de la tabla periódica. Entonces, primer nivel de energía, primer periodo. Segundo nivel de energía, segundo periodo. Tercer nivel de energía, tercer periodo. Cuarto nivel de energía, cuarto periodo. Quinto nivel de energía, quinto periodo. Sexto nivel de energía y séptimo nivel de energía. Por eso, los niveles de energía nos van a representar los periodos de nuestra tabla periódica, que son los horizontales. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener escrita la notación espectral y mirar el número más grande, o sea, el nivel de energía más grande que tenga esa notación espectral. ¿Listo? Entonces, aquí es el 3, entonces este elemento, el 11, que es el sodio, va a pertenecer al periodo 3. ¿Y cómo sabemos el grupo? Pues tenemos que mirar cuántos electrones hay en la última capa. Y entonces tenemos que mirar cuál es la última capa. Y en este caso la última capa es el 3s. Entonces debo mirar cuántos electrones. Entonces, ¿cuántos hay? 1. Entonces, ese elemento pertenece al grupo 1A. Y si lo ubicamos acá, entonces tenemos que está en el grupo 1A y está en el periodo número 3. ¿Sí está entendido o es muy difícil? Chicos. Sí, profe. Listo. Me voy por el segundo ejemplo para ir aumentando de complejidad. Entonces, acá dice que el número atómico 15. El 15 es el fósforo. Entonces, lo mismo, escribimos la notación espectral como lo acabamos de aprender. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Entonces, tenemos que mirar el número más grande de los de acá. Entonces, tenemos que hay 2, pero ambos son iguales porque tenemos que en el nivel 3 hay 2 subniveles. Entonces, máximo nivel es el 3. Entonces, el 3 nos va a significar el periodo. Y si miramos el fósforo, efectivamente pertenece al grupo número, al periodo número 3. Y ahora vamos a hallar el grupo. El grupo, entonces, tengan en cuenta que es los electrones que hay en la última capa del átomo. Entonces, tenemos que tener que es en el último nivel de energía. Entonces, el 1 y el 2 no los tenemos en cuenta porque esos ya están llenos y no son externos dentro de nuestro átomo. Entonces, solo tenemos en cuenta los de afuerita. Entonces, como tenemos 2 veces el número 3, debo sumar estos 2 electrones. 2 más 3 me da 5 electrones de valencia. Entonces, si me da 5 electrones de valencia, quiere decir que pertenece al grupo número 5A. ¿Listo? Y si lo verificamos, entonces, periodo 3, grupo 5A. ¿Listo?
Entonces, lo único que yo tengo que mirar en esa notación espectral es mayor nivel de energía, que va a significar el periodo, y número de electrones de valencia, que me va a decir a qué grupo pertenece. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, otro ejemplo. Acá tenemos un elemento que no es de los grupos de los grupos representativos, que son ¿los de qué? Los de la parte de afuera, que son los que se supone que debemos trabajar en octavo, sino que es un grupo de los de la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como es un elemento no representativo, lo que hacemos es que el periodo sí es el mayor nivel de energía, pero nos damos cuenta que el nivel anterior está incompleto también. ¿Listo? Acá quedó al revés, ¿listo? Estos dos están al revés, pero lo que importa acá es que es el 4 significa el periodo y estos dos están de últimas, ¿listo? Entonces debo sumarlos. 1 más 2 da 3, pero como termina en letra D, entonces pertenece al grupo 3B. ¿Listo? ¿Sí queda claro o los enredé porque están puestos al revés esos dos? Es que aquí estos dos no sé por qué están al revés, no me fijé en el ejemplo. ¿Listo? Pero este va aquí al final, porque este nivel está aquí primero. ¿Listo? Entonces, periodo 4 y sumamos los dos últimos y nos da el 3. Como termina en letra D, entonces pertenece al grupo B de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces aquí otra grafiquita. Entonces, todos estos, este termina en 1S y este en 1S. Estos dos elementos, ¿por qué se excluyen? Porque tienen un solo electrón y en el primer nivel de energía solo caben 2 electrones. Entonces, tanto el hidrógeno como en el helio, su único nivel de energía va a ser 1S. Este con un electrón y este con 2 electrones. Ya los otros, afuera papi. Ya los otros elementos, entonces tenemos que el 3 y el 4 va a estar en el último nivel de energía, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. Y acá vamos a tener el 2P, ay, qué pena, 3P, 4P, 5P y 6P. Y los de adentro acá van a terminar en 3D, 4D, 5D, 6D, 4F y 5F. Si miramos, ahí nos concuerdan los periodos. 1, entonces periodo 1, 2, periodo 2, 3, periodo 3, 4, periodo 4, 5, periodo 5, 6, 7, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase? Entonces, ahí ay, qué pena, dejé de compartir. Listo. Entonces, debemos escribir esta notación espectral como la estábamos haciendo ahorita. Y ahí ustedes señalan en su cuaderno a qué periodo y a qué grupo pertenece cada elemento. Recordemos que ya les vuelvo a compartir pantalla. Listo, espérense, les meto aquí algo. Ay, espérense, copio acá un pedacito. Ay, Dios mío. Listo. Recuerden que este nivel de energía nos va a señalar el periodo y el número de electrones nos va a señalar, ahí,
el grupo, ¿listo? Este número de electrones nos va a decir a qué grupo pertenece y el nivel de energía en el que termine nos va a decir el periodo. ¿Listo? No, ahí no va la tilde. Qué pena. Listo. Entonces, ahí por eso les pongo esta formulita para que no les quede de recorderis. ¿Listo, chicos? Entonces, 10 minuticos para hacer ese ejercicio. Préstame el celular para poner el cronómetro. 10 minutos, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Entendido lo que deben hacer? Chicos. Ya empezó. Sí, profe. Listo. Entonces lo vamos haciendo. Solo Sí, 4 señora. elementos. ¿Listo? Porque estamos trabajando en clase, no vamos a hacer toda la tabla periódica. ¿Listo? ¿Qué hora es? Horas. Porque yo ahorita tengo clase a las 2:40 con los niños de religión. 2:13. Listo. Ahí vamos alcanzando a trabajar, chicos, para que quede todo listo y no nos atraje secos. ¿Listo? ¿Cómo yo busco cuál es la? Chicos, yo ahorita les subo un link para que entreguen la actividad en clase y como estamos viendo las dos clases, entonces vale por doble nota, ¿listo? Yo lleno aquí en la planilla doble nota, pero ustedes me entregan una sola archivo y el link de la tarea, sí, el link de la tarea, ¿listo?
¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Fácil? Bien, profe. Listo. Quedan 3 minutos, chicos. ¡Profe! Dime. Dime, te escucho. Te escucho. Te escucho. ¿Quién me llamó? Aquí te estoy escuchando. Listo, chicos, ya terminamos el tiempo. El A75, ¿qué elemento es? El 75. ¿Qué elemento es? Chicos.
¿El 75 qué elemento es? Renio. Renio, muy bien. ¿Y el renio a qué periodo y a qué grupo pertenece? ¿En qué último nivel de energía se encuentra el renio? ¿Qué numerito grande terminó acá? ¿Qué número terminó ahí? 6. El 6, entonces pertenece al periodo número 6. ¿Y a qué grupo pertenece sumando los electrones de arriba? Si termina en D, entonces es en el grupo B. ¿Listo? ¿En qué grupo B termina? Si sumamos 5 más 2, ¿qué grupo es? Si les dio 5 y 2 al final. 5 en D y 6 S2. ¿Sí terminó así? Chicos, ¿sí lo hicieron o no? Porque yo estoy aquí hablando y como que ustedes estaban almorzando y no trabajando. Sí, chicos, estaban almorzando y no trabajando. Yo no sé, yo ya continúo porque no nos podemos quedar acá. ¿Listo? Entonces, el A pertenece al periodo número 6 y pertenece al grupo 7B. ¿Listo? El 30 es el zinc y pertenece al periodo 4 y pertenece al grupo 2B. ¿Listo? El 17 es el cloro, pertenece al grupo 7A y al periodo 3. Y el D es el 20, que es el calcio, pertenece al grupo 2A y al periodo 4. Entonces espero que lo dejen allá señaladito para poder continuar. ¿Listo? Entonces yo ahorita les hablaba a ustedes de los electrones de valencia, que son los que están ubicados en la última capa del átomo. Entonces, esos electrones que están ubicados en esa última capa del átomo, en ese último nivel de energía, son los que le permiten tener una reacción química con otro elemento. Y yo les decía que ese número es el que va a darle la personalidad a ese átomo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el átomo del boro, que tiene 3 electrones de valencia, 3 en la última capa. El silicio tiene 4 y el antimonio tiene 5. Entonces, en esta última capa, entonces, es la capa de valencia, ¿listo? No debemos tomar en cuenta los electrones que hay en la parte interna, solo los electrones que hay en la última capa. Y como lo expliqué yo ahorita acá en esta diapositiva, entonces dependiendo el número del grupo, podemos saber el número de electrones de valencia. Entonces simplemente yo debo ir a coger mi tabla periódica, ubicarme y decir, este pertenece al grupo 1A, 5A, entonces tiene 5 electrones de valencia. Es solo mirar si no podemos hacer esta estructura de Lewis, podemos pararnos en la tabla periódica y mirar en dónde está ubicado el átomo y ya sabemos cuántos electrones hay en su última capa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este señor, Lewis creó unos símbolos, porque es muy difícil representar los átomos si los escribimos de esta manera. Entonces, digamos, si yo les digo, no, hagan el átomo del mercurio, tiene 80 electrones y ustedes hasta que dibujen 80 punticos, eso es da pereza, ¿sí o no? Entonces, lo que se hace es utilizar los símbolos de Lewis o la estructura de Lewis, que es la representación de los átomos de acuerdo a la teoría planteada de ese señor. Entonces, ¿en qué consiste ese símbolo de Lewis? En que debemos colocar el símbolo del elemento en la mitad y ese símbolo del elemento va a representar los neutrones, los protones y todos los electrones de las capas internas. Y alrededor vamos a colocar la representación de los electrones de valencia. Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Los que están más afuera de toda esa organización del átomo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
lo vamos a hacer colocando punticos, estrellitas, asteriscos alrededor del átomo, o sea, del símbolo del elemento. Entonces, ¿cuál es la regla? De que no pueden haber más de 4 puntos por un solo lado del elemento. Entonces, por lo general debemos poner 2, 2 y 2 porque todos los átomos deben cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Que en el último nivel de energía todos los electrones, para que estén equilibrados y se encuentren bien, tienen que completar 8 electrones en la última capa para estar estables y no reaccionar mal. Entonces, como nosotros necesitamos a una pareja, una persona que nos complemente y que complemente nuestro octeto y nosotros estemos en paz. ¿Listo? A veces pueden llegar otras parejas y completar ese octeto, pero llegan a llenar ese octeto para que nosotros estemos tranquilos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los únicos 2 elementos que no completan el octeto? Los 2 únicos elementos que no pueden completar un octeto, o sea, 8 electrones de valencia en su última capa, es el hidrógeno y el helio. ¿Por qué? Porque esos solo tienen un electrón de valencia o 2 electrones de valencia. Y si nos damos cuenta, cuando hacíamos la notación espectral, el primer nivel de energía solo caben 2 electrones de valencia. Entonces el helio ya tendría completo su último nivel, entonces ya estaría completo y no necesita complementarlo con nadie más. ¿Listo? Entonces, la N va a significar el elemento, el átomo, con todos los elementos, con todos los electrones internos, y alrededor debo colocar los electrones de valencia. Entonces acá, por ejemplo, está la notación espectral, entonces estos son los internos, y veo solo la última capa. Entonces el mayor nivel de energía es la última capa, recordemos siempre eso. El nivel de energía es la última capa. Entonces tenemos que la última capa, ¿cuántos electrones hay? 2 más 3, hay 5. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Dibujar 5 punticos alrededor de la N. Otro ejemplo, el neón. El neón es un gas noble, entonces ya tiene completa su último nivel de energía. Entonces, como ya lo tiene completo, entonces 2 más 6 da 8. Entonces, debo colocar los 8 electrones a su alrededor. El aluminio, entonces aquí tenemos la notación espectral, miramos su último nivel de energía y 2 más 1 da 3, entonces 1, 2 y 3 electrones de valencia. El azufre, entonces último nivel de energía 3, ¿y cuántos electrones tenemos? 4 más 2, 6, entonces dibujo 6 punticos alrededor. Si yo no tengo la posibilidad de escribir la notación espectral y a veces no la debemos escribir, simplemente tenemos que tener a la mano nuestra tabla periódica y dependiendo del grupo al que pertenece, entonces va, si es del grupo 1A, un electrón de valencia, o sea, le dibujo un puntito. ¿Listo? Espérense, me salgo de acá. Qué pena, me salgo un momentico. Listo. Listo. Entonces, venga, me devuelvo acá. Listo. Ahí. Aquí. Sí, ahí. Y abro esta. Listo, entonces si este es el grupo 1A, entonces si yo cojo cualquiera de esos elementos, yo solo debo escribir el símbolo. Entonces digamos acá el potasio o el rubidio, entonces debo escribir el círculo, el símbolo diré, y alrededor entonces como pertenece al grupo 1, va a tener solo un electrón de valencia, entonces voy a dibujar un puntico. ¿Listo? Qué pena este puntico tan feo. Si es del grupo 2A, entonces cojo el bario. Entonces cualquier elemento de ahí escribo el bario y va a tener 2 electrones de valencia. ¿Listo?
Entonces le voy a dibujar 2 punticos. Ustedes le dibujan allá bien los puntos. Si cojo el elemento flúor, entonces escribo la F y ese pertenece al grupo 7A, entonces voy a dibujarle 7 punticos alrededor. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Por lo general, escribimos el símbolo y debo colocar 2 electrones por acá, 2 por acá, 2 por acá y 2 por acá. ¿Listo? No quiero ver 8 puntos aquí regados o 7 puntos todos para un lado, porque así estaría mal escrita la notación espectral. Siempre debemos colocar 2 en el eje superior, 2 en un lado, 2 en el otro y 2 en el de abajo. Y el símbolo en la mitad. ¿Sí queda claro eso, chicos? Chicos. Entonces aquí lo tenemos resumido. Entonces todos los elementos del grupo 1A van a tener un solo puntico. Los del grupo 2A van a tener 2 punticos. Los del 3A, 3 punticos. Los del 4A, 4 punticos. Los del 5A, 5 punticos. Los del 6A, 6 punticos. Los del 7A, 7 punticos. Y los del 8A, 8 punticos. A excepción de estos dos. ¿Listo? Este que solo va a tener 2 punticos. ¿Listo? Tengamos en cuenta que los de acá se llaman gases nobles. ¿Por qué? Porque ya tienen su último nivel de energía lleno y no necesitan reaccionar con toda la chusma o la plebe del resto de la tabla periódica. ¿Listo? En cambio, el resto de la tabla periódica sí necesita asociarse con otros para adquirir estabilidad. Entonces, estos son los nobles y por eso se llaman gases nobles, porque ellos no necesitan a los demás. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la actividad de hoy. Ay, la última actividad de la clase. ¿Listo? Entonces aquí debemos ir llenando. Ay, le doy clic y se me salta. Entonces debo ir colocando el nombre, el símbolo, el número atómico. Yo les puse los números atómicos. La notación espectral la escriben completa, no como a Claudia, su profesora, que le da pereza escribirla completa. ¿Listo? Ustedes sí son juiciosos, no son perezosos como la profesora Claudia. Escriben el grupo, el periodo y la estructura de Lewis. Entonces tengo la K con un puntico porque pertenece al grupo 1A. ¿Listo? Entonces tenemos que aquí en esta tabla hay 2 elementos de cada periodo. Entonces esa sería la actividad de hoy. ¿Hay alguna duda? Entonces de paso repasamos nombres, símbolos, números atómicos, repasamos notación espectral, ubicaciones en la tabla, ubicación en la tabla tanto de grupos, que son los verticales, periodos los horizontales, y identificamos estructura de Lewis, que es con el número del grupo. ¿Alguna duda, chicos? ¿O súper fácil? O sea, esto es repetición de la repetidera porque es que tenemos que aprender a manejar la tabla periódica. Y si repasamos, entonces aquí vamos completando todo y no se nos olvida grupos, periodos, notación, símbolos y nombres. ¿Listo? Entonces yo les dejé 2 elementos de cada periodo. Entonces ahí hay 16 elementos. No como en la primera actividad que les dejé 44 elementos. Entonces yo creo que con 16, yo creo que ya les queda claro el ejercicio, ¿sí? O hacemos todos los 44. Chicos, no los escucho. Sí quedó claro que aquí lo debemos escribir completa la anotación, entonces este cuadrito que quede más grandecito que los demás. ¿Listo? Y hacen esa tablita en su cuaderno, chicos. En Word yo no recibo porque ustedes hacen control B, control P. Entonces, por favor, esa actividad en clase es en el cuaderno, me hacen el favor. ¿Listo? ¿Entendido o alguna duda? ¿Qué hora es? No, profe, ninguna duda.
¿Listo? Entonces ya se acaba la clase. Entonces yo les habilito. Link para entrega de la actividad en clase incluye lo de los dos temas porque uno va relacionado con el otro. Pero yo en la planilla le registro doble nota. ¿Listo, chicos? Y no nos veríamos mañana, sino hasta dentro de 15 días. ¿Listo? Deben estar pendientes de la autoevaluación. La autoevaluación yo la subo esta semana en Edmodo. ¿Listo? La otra semana la subo en Edmodo porque ya el 13 se acaba el segundo trimestre. Los que deban actividades de después de vacaciones, o sea, todo lo que hemos hecho desde que ustedes entraron al colegio de manera presencial, deben entregarlo si está cerrada la actividad a través del email. Yo se los he escrito ahí. Entonces deben bajar las presentaciones en PowerPoint y pueden imprimirlo, digamos, pero me lo llenan a mano. ¿Listo, chicos? Digamos, esta tabla, ustedes tienen la presentación, la pueden imprimir, por mí no hay problema. Pero hagamos los ejercicios a mano, ¿listo? Y yo ya saqué notas definitivas. Entonces, por eso les digo, de un octavo pasaron 10 y del otro octavo pasaron 5 personas. Entonces, por favor, traten de ponerse al día en las actividades que deben de después de vacaciones. Las de antes de vacaciones sí ya echémosle tierrita porque yo ya no voy a abrir eso. El colegio dio oportunidades, se les dio un mes para cada actividad, entonces ya es el colmo. Entonces, si ustedes quieren recuperar de vacaciones hasta la fecha de hoy, con mucho gusto, les recibo por el email y lo de hoy se lo recibo por Edmodo. ¿Listo? Fecha máxima, ¿cuándo? El 13. ¿Listo? Entonces yo les publico sus noticas. ¿Listo? ¿Alguna duda?